Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía. Cuando grande sea la prueba, confía. Sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas. Dios levantará bandera, no temas. El Jordán podrás cruzar. No llores más, por ti Él peleará. A salvo en sus brazos estarás. Confía, que a tu lado Él irá. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía, camina confiado, confía. Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. Confía, contra viento y marea, confía. Él te alienta y te sustenta, confía. A la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora. En Dios no serás vencido, ora. Él te ha hecho un vencedor. No llores más, por ti Él peleará. A salvo en sus brazos estarás. Confía, confía. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía, camina en el confiado, confía. Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía, lado fiel irá. Confía, Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía, camina confiado, confía. Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. Que a la meta llegará. Eran solo 3 cruces en el monte Calvario. Eran solo 3 cruces, pero en una estaba Él, con los brazos abiertos murió, abrazando a los hombres que amó, pagando así el precio que mis culpas mereció. La sangre de su cuerpo brotaba cual torrente, rechazando el milagro, perdonando a los hombres. Entonces dijo al Padre:
la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Se acerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar, podrán subir sin demorar, nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran Adalí. Pero hay creyentes durmiendo aún, sin poder despertar. Están soñando, no están velando, tampoco esperan por Él. Siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver que Él ya viene, lo siento en la oposición. La apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado, lista para reinar. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque hoy nos encontramos para continuar estudiando la palabra, para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo la corrección de nuestro Dios, y porque Él desea que nosotros alcancemos todo el conocimiento de la verdad, que recibamos el consejo y que crezcamos en la estatura de Cristo, porque Él nos ha dado todo en Cristo y quiere que seamos enriquecidos, dice la palabra, y eso es lo que estamos recibiendo, las riquezas del Señor. Si recibimos, hermano, en nuestro corazón, vamos a ser enriquecidos. Bueno, vamos al capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Y estamos en la cuarta división, en la cuarta y última división de nuestro estudio, hermano. Y del verso 18 al verso 1 del capítulo 4 encontramos un tema especial que habla de la familia, o podemos decir los deberes domésticos del creyente.
y la anterior oportunidad de estudio vimos del verso 18 al 19, vimos las casadas y los maridos. En el verso 20-21 encontramos la relación hijo-padre, y del verso 22 al verso 1 del capítulo 4 encontramos la relación de siervos y amos. Y esto tiene su similitud en el mensaje del apóstol Pablo a los santos efesios, que encontramos en el capítulo 6, verso 1 al 9. Verso 1 al 9. Y si usted nota, hermanos, cuántos versos encontramos desde el verso 18 del capítulo 3 de Colosenses al verso 1 del capítulo 4, encontramos 9 versos. Prácticamente le dice lo mismo a los efesios, ¿sí? Son 9 versos. Prácticamente lo mismo le dice, es el mismo contenido en este mensaje. Y ahora vamos a ver la relación de hijos-padres. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuánta necesidad tenemos de entender esto? Bueno, acá encontramos una diferencia en la carta a los Efesios. Pablo ahí añade algo muy especial que tenemos que comprender como hijos. Tenemos que comprender como hijos de Dios. Capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y en el verso 1 y 2 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acá está lo que Pablo añade como diferencia en la carta a los Colosenses. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Encontramos que el apóstol Pablo está extrayendo algo que nació en el corazón de Dios, pero que fue dado al pueblo de Israel como una ley. Esto está incluido en la ley de Moisés. Podemos encontrarlo en el capítulo 20, verso 12 del libro de Éxodo. Y acá encontramos que dice el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sobre la tierra. Esto nos está hablando en lo espiritual, hermanos, qué bendición hay, hermanos, cuando obedecemos a nuestros padres. El adolescente, el jovencito que está bajo la casa del padre, tiene que entender esto, hermanos. Hoy en día encontramos que los adolescentes, los jóvenes están acostumbrados a desobedecer a los padres, a responderles, a maltratar a sus padres, y sobre todas las cosas a oponerse a sus padres. Encontramos a los padres cumpliendo la función de hijo y los hijos cumpliendo función de padre. Bueno, en realidad la sociedad ha metido tantas ideas que han llegado a la iglesia. Muchas veces escuchamos la manera en que hablamos tiernamente a nuestros hijos. Por ejemplo, a nuestras hijas le decimos, vos sos nuestra princesa, mi reina. Bueno, pero eso es la parte tierna en que nosotros no encontramos una palabra tan exacta para demostrar el amor que le tenemos a nuestras hijas. Pero después está la manera en que nosotros le tratamos. Resulta ser que se convierten en adolescentes y nosotros somos responsables de la actitud que ellos han alcanzado. No mueven un vaso, no hacen nada y están con los adolescentes hoy en día con los pies hacia arriba y con la tecnología y exigen a los padres, tráeme un vaso de agua, tráeme acá, quiero esto, quiero aquello, y ellos son reyes. Pero se han olvidado
de que ellos son hijos. Y los padres, al no entender la voluntad de Dios, le sirven como esclavos a los hijos de acá para allá. Hay un desorden allí, hermanos. Hay un desorden. El gobierno en la casa está al mando de los padres. Los hijos deben aprender disciplina. Los hijos deben aprender de la vida y de las cosas del Señor, por sobre todas las cosas, de los padres. Pero bueno, si los padres no aprendemos del Señor, no tendremos que dar a nuestros hijos. No podemos guiar a nuestros hijos si nosotros no aprendemos del Señor. Y bueno, ahí está el origen del desorden en la casa, que los padres no nos sometemos al Señor. Los padres no aprendemos del Señor, no recibimos del Señor. Y esa es la consecuencia por la cual evidentemente en Éfeso y en Colosa también ocurría así. Los hijos no obedecían a sus padres. Y los padres, al no entender la voluntad de Dios, al no conocer la manera de Dios, utilizaban métodos ásperos, duros, porque así es la ley. La ley, como no puede gobernar al hombre, tiene que castigar y golpear duramente. La ley dice, bueno, si haces así, viene la maldición a tu casa, la maldición te perseguirá, dice según Deuteronomio, como encontramos en los capítulos 28 y verso 29. Conforme lo que haces, la maldición te persigue, te busca hasta encontrarte, y así te llega la enfermedad y todo caos. Bueno, y así es el hombre que no conoce la voluntad de Dios, el padre y madre que no conoce la voluntad de Dios. Ante una falta de sujeción de los hijos, quiere aplicar métodos forzosos para que los hijos obedezcan. Y bueno, así vemos al hombre impío abandonando la crianza de sus hijos también. Bueno, vemos en este tiempo que los hombres, los padres, han dejado de lado la responsabilidad que ellos mismos alcanzaron al ser padres. No, pero necesitamos comprender nosotros como santos hijos de Dios, como santos amados de Dios, como hemos leído en el capítulo 3, que debemos obedecer a nuestros padres. Debemos obedecer a nuestros padres. Y acá encontramos la relación, volvemos a la carta de los Colosenses, que los padres no, dice, padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo, para que no se hagan de poco ánimo. Y si leemos en la carta a los Efesios, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, acá entendemos que la voluntad y lo agradable delante del Señor es que los hijos obedezcan a los padres, y en caso que no obedezcan, bueno, el padre tiene que conocer la voluntad de Dios. Primero que nada, que la disciplina es voluntad de Dios, que la corrección es la voluntad de Dios. ¿Y cuándo debe ser la corrección eficaz? Ya cuando tiene 40 años el hijo y tiene su familia. Bueno, ahí vemos que puede ser la corrección, pero está tarde la corrección. La corrección debe empezar desde que desde que son niños nuestros hijos. Vamos a mirar en el capítulo 13 del libro de Proverbios. Por eso dice, criadlos en disciplina, una crianza, hermano, desde niños. Desde niños le criamos. Le tenemos bajo nuestra tutela, nuestra guarda, nuestro cuidado a los niños. Y desde temprano, hermanos, debe ser la corrección. Miramos el consejo de la palabra en el capítulo 13 del libro de Proverbios, verso 24 y verso 25, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y ahí si escuchamos, si somos padres que no estamos castigando, corrigiendo a nuestros hijos,
Vamos a decir, pero yo no aborrezco a mi hijo, pero evidentemente si no le corrijo en disciplina, le estoy aborreciendo porque le estoy haciendo un mal a mi hijo. Estoy haciendo un mal a mi hijo, no le estoy corrigiendo. Mas el que lo ama, madruga a castigarlo, madruga, desde temprano le corrige, dice la palabra. Entonces, hermano, el interés del padre tiene que estar en su hijo, no en saciar todos sus deseos. Comprame esto, comprame aquello, quiero esto y quiero... El buen padre no está cumpliendo todos los requerimientos de los hijos, porque el hijo es mayormente caprichoso. Y si ve la tele, lo que ve en la tele quiere, y lo que ve en el niño vecino quiere. Y el padre tiene que entender lo que es bueno para su hijo, lo que es bueno y agradable para su hijo conforme los ojos de Dios, conforme la voluntad de Dios. Así que, hermanos, los padres tenemos que aprender que desde temprano es la corrección, desde la crianza, desde muy niños. Ahí empezamos la crianza, debemos empezar la crianza en disciplina del Señor, ¿sí? Como dice en la palabra, como hemos leído. Ahora vamos a mirar en el capítulo 22, verso 15 de este libro tan precioso de Proverbios. Capítulo 22, verso 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El adolescente necio. El adolescente necio. Bueno, si conocemos hermanos, chicos adolescentes, vemos que la necedad está en él porque tiene mucho que aprender. Y como hemos visto, está mayormente guiado por los caprichos. Pero dice, más la vara de la corrección la hará alejar de él. Otra vez vemos a los padres que tienen que estar detrás del hijo para cuidarlo. Vemos que esta es una manera de cuidar a nuestros hijos. Una manera de cuidar a nuestros hijos con la corrección. Muchas veces el buen padre dice, bueno, ahora uno cuando sea más grande me vas a entender. Cuando sea más grande me vas a entender lo que te estoy diciendo, dice el padre. Y bueno, y así, hermano, muchas veces somos chicos, adolescentes y no entendemos. Cuando nuestros padres nos daban enseñanza y bueno, alcanzamos un poco más de entendimiento y ahí decimos con razón, papá nos decía así, mamá nos decía así. Y vamos aprendiendo, hermano. Vamos aprendiendo lo que el consejo de Dios nos guía. Miramos el capítulo 25 del libro de Proverbios, capítulo 29, hermanos, verso 17. En el verso 17 encontramos otro consejo de Dios para los padres. Corrige a tu hijo y te dará descanso. No solamente descanso, sino dice, deleite a tu alma. Nos vamos a gozar, hermano. Ese va a ser el resultado de la corrección a nuestro hijo. Más adelante, cuando nuestros hijos crezcan, van a ser un deleite para nuestras vidas. Esos niños bien crecidos en la disciplina del Señor van a ser nuestro deleite. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos? Nos urge criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. En la disciplina del Señor. Guiarle en los consejos del Señor. ¿Qué es lo bueno delante de Dios? Muchas cosas, muchas buenas costumbres de la palabra se han perdido en estos tiempos. Cómo enseñar a nuestras hijas la responsabilidad, hermanos, en la pareja, guiar a nuestras hijas, a nuestros hijos, lo necesario de ser respetuoso, hermano, en este aspecto, caminando hacia el matrimonio, hermano. Hoy ya los padres no se involucran en las parejas de sus hijos y sus hijos van de fracaso en fracaso y así. No, yo prefiero no meterme, que haga su vida, dice, pero y el hijo anda por su cabeza. Pero nosotros desde temprano tenemos que guiar a nuestros hijos, hacerles entender, hermano, que
como hijos de Dios tenemos que estar en pareja, buscar matrimonio con hijos de Dios, no tener un yugo desigual como pareja. Y bueno, y así tantas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos. Todo lo que es bueno, hermano, delante del Señor. Verdaderamente hay mucho para enseñar a nuestros hijos. Hay mucho para enseñar a nuestros hijos. Pero vemos lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 21, dice: no irritéis. Y en la versión 1960 de la Reina Valera dice: no exasperéis. No exasperéis. Bueno, esta palabra suele ser sinónimo de enojo, de una molestia, o mover el ánimo. Encontramos, hermano, manera del Señor. Tenemos la manera, el ejemplo de ser buenos padres, como hemos leído. ¿Por qué, hermano? Dios quiere que seamos buenos padres, porque en la casa tenemos que representar el carácter de Dios como padres. Y Dios quiere hacernos entender cómo es Él como Padre con nosotros. Y bueno, y nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos cómo es nuestro Padre Celestial, en la manera en que le disciplinamos y corregimos. Muchas veces somos flojos, hermanos, no corregimos. Hay dos extremos. Está cuando somos flojos y no corregimos, pero también tenemos este extremo de ser irritantes como padres. Ser irritantes. Ante el primer paso en falso, podemos decir, nuestro hijo ya nos alteramos y queremos golpear y queremos ser duros con nuestros hijos cuando vemos que muchas veces no es lo indicado. No es lo indicado. La disciplina, hermano, la disciplina correcta es la que muestra a Dios. La que muestra el carácter de Dios. Y tenemos que, como padres, ser en la fe maduros para comprender momento y momento de en qué manera aplicar la disciplina. A veces, hermano, la disciplina en nuestros hijos puede ser con un abrazo. Con un abrazo. Y así, hermano, tenemos que entender nosotros el momento indicado. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. Tenemos que ver cómo Dios es con nosotros. Cómo Dios como Padre es con nosotros. Cómo nos va tratando y nos va corrigiendo con disciplina. Y, hermano, tenemos que de esa misma manera comportarnos con nuestros hijos. Muchas veces solamente una palabra basta para que nuestros hijos sean corregidos. Y a veces no hace falta ni levantar la voz. Ni levantar la voz a veces, hermano. Y tenemos que entender el momento. Pero tenemos que, bueno, vamos a ver cómo después en el verso 2, el capítulo 2, todo esto se conecta con la oración. Vemos que todo esto está conectado, hermanos. El capítulo 3, vimos que el verso 1 nos presenta que el creyente tiene que mirar hacia arriba. Tiene que mirar hacia arriba para dejar la vestimenta vieja, de la vieja creación. Tiene que mirar hacia arriba para tomar las prendas, la vestimenta celestial. Tiene que mirar hacia arriba a los cielos para estar sujeta a su marido, la casada, el marido para amar a su mujer, los hijos para obedecer al Señor, los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y no irritarlos. Todo es mirando hacia arriba. Todo esto encontramos que depende del verso 1. Todo depende allí, hermanos. Del verso 1, mirando hacia arriba. Y allá en el verso 2 del capítulo 4 miramos, dice, perseverad en oración. Otra vez, hermano, todo es mirando a Cristo. Todo, hermano. Por eso en el verso 14 y en el verso 23 nos muestra que todo lo que hacemos
todo lo que hacemos, perdón, versos 17 y 23, hermano, todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Las casadas, cuando se sujetan a sus maridos, tienen que mirar al Señor Jesucristo que se están sujetando. Y el marido, cuando ama a su mujer y siendo suave y tierno con ellas, está mirando a Cristo. Y así vemos, hermano, como todo es mirando al Señor Jesucristo. En el verso 22 ahora encontramos al siervo. Al siervo. Dice, obedeced en todo a vuestros amos carnales. Bueno, hermanos, esto nos habla de los hermanos que tengan un trabajo de dependencia, cuando tienen un patrón, cuando tienen un jefe, un superior. Esa es la persona a quien nosotros tenemos que obedecer en todo. Obedecer en todo. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Necesitamos entender, hermanos, que primero que nada nosotros no podemos ser participantes de obras fraudulentas, de fraudes y cosas fraudulentas. Así que primero, si nos ordenan hacer fraude, bueno, en eso no podemos participar, hermano. Pero tampoco podemos ser fraudulentos a escondidas de nuestro jefe, hermano. Eso está muy mal. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor. Cuando usted y yo obedecemos a nuestro superior, tenemos que mirar como si fuera que estamos obedeciendo al Señor Jesucristo, hermano. Dice, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres. Esta vida terrenal, hermano, y cada cosa que hacemos no es más ya para nuestro interés en esta tierra. No tiene que ser así. Tiene que ser todo mirando a los cielos, nuestra herencia. Hasta nuestro trabajo, hermano, dice, sino con sencillez de corazón temiendo a Dios. Hasta en nuestro trabajo, hermano, tenemos que tener este cuidado. Cada cosa que hacemos en el trabajo, tenemos que hacerlo para el Señor, de la mejor manera posible, hermano. José, hijo de Jacob, esto entendió bien. Hasta cuando él estaba preso, hermano, él hacía todo como si fuera que era para Dios. Un hombre que alcanzó victoria hasta siendo esclavo. Qué hermoso ejemplo, hermano. Como santos somos siervos de Cristo y tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales mostrando la vida de Cristo. También así. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él, siendo Dios, se hizo siervo. Y entonces nosotros también debemos aprender de Él, de su mansedumbre, de su humildad. Y así, hermano, no servimos a nuestros ojos, a lo que vemos delante de nuestros ojos, sino que servimos por la fe a nuestro gran Dios y Salvador. El verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Tenemos que entender, hermanos, que el servicio al Señor no es solamente en cuatro paredes, o en un culto de adoración, o solamente cuando estamos de visita entre hermanos. El servicio al Señor es nuestra entera vida, nuestra completa vida, hermanos. Servimos a Cristo en todo momento, somos esclavos de Cristo en todo momento. Y en todo momento la vida de Cristo tiene que ser exhibida en nosotros, Todo debemos hacerlo de buen ánimo, de corazón. Todo en nuestra vida, hermano, tenemos que hacer así, de esta manera como estamos aprendiendo. Desde que compartimos algo en nuestra casa, con nuestra familia, por ejemplo, si estamos cocinando, o bueno, los que cocinan en las casas, preparan el alimento, tienen que hacerlo de buen ánimo. Si hay queja o murmuración, ya no es de buen ánimo, hermano.
Si cuando vamos a lavar los cubiertos hay queja o murmuración, ya no es de buen ánimo. No estamos sirviendo al Señor allí. No estamos sujetándonos al Señor ni glorificándolo. Imagínense, hermano, que hasta para lavar los cubiertos podemos glorificar a Dios. Si lo hacemos con buen ánimo y de corazón, miramos allí que estamos sirviendo a Cristo. Servimos a nuestra familia y bueno, estamos sirviendo a Cristo. Cada cosa que podemos hacer, si hasta un familiar nos pide un vaso de agua, lo hacemos con buen ánimo. Todo, porque todo es para el Señor, hermanos. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Hasta esto mismo, hermanos, vamos a recibir recompensa del Señor. Pero dice el verso 25, si es que hacéis injuria, recibirá la injuria que hiciere. Vemos, hermano, que si hacemos algo de mala intención, si hacemos algo de mal ánimo con intención de afectar algo, hermano, eso vamos a recibir como herencia. Dice el apóstol Pablo, lo que el hombre sembrare, eso dice que va a levantar después, eso va a cosechar. Todo lo que hace, bueno, va a ser su consecuencia después. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas, hermanos. Para el Señor tiene que ser la frase que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Para el Señor. Así debe ser nuestro andar. Para el Señor. Así es un servicio espiritual, una vida de fe. Comprendiendo que la recompensa viene del Señor. Muchas veces, hermanos, somos tentados a no servir a un hermano porque creemos que no se merece o que no sirve el servicio. Vemos a veces, hermanos, que somos tentados a decir, no, ¿para qué voy a ir a compartir la palabra con este hermano si para empezar luego que no congrega? Y aparte ya es creyente viejo, ya que se vaya solo, que busque solo al Señor. Caemos en esta tentación, hermano, y estamos errando allí el blanco. Estamos sirviendo a nuestro propio interés. Timoteo era un joven que no servía por su propio interés. Él servía a la iglesia por amor a los santos, por amor a los santos. De manera que este pensamiento no estaba en él, no era característico de él, sino que a él le caracterizaba el servicio de amor. Y eso es lo que tiene que caracterizarnos a nosotros, hermanos. Un servicio de amor sin hacer, como dice el verso 25, acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, ni tampoco hace acepción entre santos. Él quiere darnos herencia a todos, porque todos estamos en Cristo Jesús. Y ahora avanzamos un poco más, hermano, en el verso 1 del capítulo 4. En el verso 1 del capítulo 4, hermano, vemos el consejo para los que ejercen una posición sobre otros santos o sobre otras personas en lo laboral. Dice, amos a hacer lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Bueno, si algún creyente, algún hermano se desenvuelve como jefe, como superior, como patrón, también debe comprender que la vida de Cristo debe ser manifestada allí. Debe manifestar el carácter de Cristo cuando es patrón. Dice hacer lo que es justo. Bueno, y acá nos habla, hermano, de pagar un salario justo por una labor hecha. No podemos buscar ser, como se suele decir, pícaros con nuestros hermanos que están trabajando con nosotros, de querer ofrecer una paga mínima a lo que corresponde a su trabajo, querer sacar ventaja del otro. Muchas veces hay hermanos que no tienen mucho entendimiento de las cosas, del trabajo, de los precios, pero nosotros no tenemos que tomar ventaja, hermano, sobre esta situación. No podemos ser así porque allí nos estaría manifestando la vida de Cristo. Todo lo contrario.
todo lo contrario, hermano. Y ahí vemos la conexión que hay entre... Siempre vamos a notar la conexión en la carta de los Colosenses con la carta a Filemón. Filemón era un hermano pudiente, como estudiamos, era un hermano pudiente, era un hermano que tenía hermanos y personas a su cargo. Y este hermano era muy amado, era un santo que la vida de Cristo era exhibida. Y por eso que la iglesia en Colosa también necesitaba comprender todos los que eran trabajadores y eran ya sea empresarios o emprendedores allí, tenía que entender la relación espiritual que siempre era lo primordial con otras personas, la manera de conducirse en todo momento, en toda ocasión, hermanos. Así debe ser, hermano, la manera de desenvolvernos. Vamos a leer en Efesios, capítulo 6. Dice el verso 9. Y vosotros, amos, haced lo que es justo. Haced lo que es justo. Dice, vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas. Fíjense, hermano, la expresión acá, dejando las amenazas. No hay necesidad, hermano, que nosotros como creyentes le estemos amenazando a los que nos están subordinados. Tenemos que ser tal cual nos muestra la palabra. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con Él. Vemos la relación entre hermanos, pero en lo laboral. Dejando las amenazas. Evidentemente en Éfeso, los hermanos amenazaban a los otros hermanos para trabajar. Y en ese tiempo era muy común que en las industrias se utilicen los látigos también, hermano, para esclavizar a los trabajadores. Y vemos, hermanos, que seguramente esto amenazaban a los mismos hermanos que si no cumplían su trabajo, ellos lo iban a castigar con golpes. Vemos, hermanos, que esto no es necesario, ¿no? Que esto no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Si el mundo adopta esta manera, hermano, nosotros no tenemos que imitar al mundo. En ningún aspecto de nuestra vida tenemos que imitar al mundo. Vemos, hermano, que nuestra mirada tiene que ser en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y de allí, hermano, tenemos que avanzar para conquistar nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio tenemos que conquistar trabajando y glorificando a Dios, mirando hacia arriba. Lo mismo como padres, mirando hacia arriba, vamos teniendo éxito con nuestros hijos. Y lo mismo en nuestro trabajo, mirando hacia el Señor. Todo es mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo, hermano, va a tener una armonía, todo va a ser armonioso en la casa, en el trabajo, si miramos al Señor. Esa es la base de nuestro andar, de nuestro diario andar. Nuestra mirada puesta en el Señor. Tenemos que comprender eso, hermano, nuestra mirada puesta en el Señor. Bueno, hasta acá, hermano, vamos a dejar nuestro estudio y en la próxima vamos a continuar con el verso 2 del capítulo 2, aprendiendo la voluntad del Señor y siendo corregidos, hermano. Que Dios bendiga ricamente, hermanos, y vamos a terminar nuestro programa con una alabanza al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,